Hola a todos, hoy vamos a hablar de las vulvovaginitis. Vulvovaginitis significa itis, inflamación de la piel de la vulva y de la mucosa de la vagina. Es una de las principales razones que tenemos de consulta, tanto en atención primaria como en urgencias, como en atención especializada, y es una entidad que, aunque es muy frecuente, muchas veces con la anamnesis y con la exploración nos cuesta un poco saber cuál es exactamente el agente que lo causa y cuáles son los factores precursores. Por eso hoy vamos a hablar de ello. Sí que es importante recordar que, aunque sea un tema tan frecuente de consulta, no está indicado hacer un tratamiento empírico, porque eso va a aumentar las recidivas y va a empeorar las recurrencias en las pacientes, y además va a aumentar las resistencias de los antibióticos. La mayor parte de las veces vamos a necesitar un cultivo para que nos confirme que existe un agente patógeno, y para intentar evitar el autotratamiento, el autodiagnóstico que hacen las pacientes. En general, la paciente va a referir prurito, dolor, que es la vulvodinia, ardor y aumento de la secreción vaginal. Y nosotros en la inspección vamos a ver eritema, edema de piel de mucosas y además también un aumento de la secreción vaginal. En todo esto tiene un papel fundamental la microbiota vaginal. La microbiota es el conjunto de microorganismos que habitan la vagina de una manera natural y que no son patógenos. La microbiota vaginal va a ir variando a lo largo de la vida de la mujer, sobre todo dependiendo de la cantidad de estrógenos que tenga. Por eso la flora de la premenarquia y de la posmenopausia va a ser un poco más similar, formada por bacterias en general de la piel y del tracto intestinal. Y en cambio, la flora de la mujer en edad reproductiva, que tiene más estrógenos, va a estar sobre todo formada por los lactobacilos o los bacilos de Doederlein, pero además va a estar formada por otro tipo de bacterias. Los lactobacilos lo que van a hacer es competir con los nutrientes por las bacterias y los hongos que también habitan la vagina de forma natural. Además, va a bloquear los receptores en el epitelio a los hongos, va a mantener un pH ácido, que también es una de las formas de barrera, y va a potenciar la inmunidad local. Además de estos lactobacilos, también vamos a ver que la Candida albicans o la Gardnerella vaginalis habitan la vagina de forma natural, y que si existe un correcto equilibrio entre los lactobacilos y estas bacterias o estos hongos, no se va a producir una infección. De manera que el correcto funcionamiento de la microbiota vaginal va a ser clave para que no se produzcan infecciones vaginales. La vulvovaginitis candidiásica es una de las más frecuentes, el 25% de las infecciones vaginales, y en el 90% de los casos va a estar producido por la Candida albicans. La famosa Candida albicans, que está naturalmente en la vagina de la mujer y que no siempre que se detecte va a estar produciendo patología, pero sí que es verdad que cuando se produce este desequilibrio entre la flora y los agentes defensores bajan por algún factor predisponente, sube la Candida albicans, y ahí es cuando tenemos la vulvovaginitis candidiásica, cuando hay unas condiciones fisiológicas alteradas. ¿Cuándo suele pasar esto? ¿Qué factores desencadenantes tenemos? Pues uno de ellos es la diabetes mellitus. De hecho, en mujeres con vulvovaginitis candidásicas de repetición se recomienda hacer un test de sobrecarga oral de glucosa. Otro de ellos son los antibióticos de amplio espectro, puesto que van a arrasar con la microbiota vaginal, se van a llevar las bacterias malas y las bacterias buenas, y entonces seguramente este momento lo aprovechan los hongos para salir a la superficie. También un factor predisponente son los niveles estrogénicos elevados, por eso en las embarazadas o en los anticonceptivos o en la terapia hormonal sustitutiva de repente podemos ver que existe una mayor posibilidad de vulvovaginitis candidiásica, y también enfermedades inmunosupresoras como el VIH o el lupus eritematoso sistémico. En general, el pico de esta infección lo vamos a ver entre los 20 y los 40 años, y los síntomas que va a referir la mujer en el caso de la cándida son prurito, 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 o sea, mucho picor, escozor, dispareunia y disuria. La secreción vaginal que vamos a ver es una secreción blanquecina, espesa, grumosa, la que hablamos siempre que tiene aspecto de yogur, y en la exploración vaginal pues vamos a ver que existen signos de inflamación, la vagina se va a mostrar eritematosa, y vamos a ver esta leucorrea blanquecina abundante, pero que se desprende fácilmente de las paredes vaginales. Es importante ver también que no haya lesiones cutáneas en vulva o en periné, y también se puede hacer inspección de los pliegues inguinales, porque hay veces que la cándida afecta no solo a la mucosa vaginal, sino también a la piel. En el frotis vamos a ver que
se muestran esporas o hifas, el pH vaginal no se modifica y el cultivo es la prueba que va a confirmar que existe sobrecrecimiento de Candida albicans. En el tratamiento, el objetivo es tratar a mujeres sintomáticas. Por esto que decíamos, la detección de la Candida albicans no siempre significa que vaya a haber una patología o una vulvovaginitis o una inflamación de la mucosa vaginal. Pero cuando existe, entonces lo tratamos. En general, las vulvovaginitis candidásicas responden muy bien a los tratamientos tópicos derivados imidazoles como el clotrimazol, el miconazol, ketoconazol y el fenticonazol. Y también se puede dar algún tratamiento con triazólicos como el fluconazol o el itraconazol. Existen varias maneras de pautas, la que más utilizamos es la del clotrimazol porque es una única dosis de 500 por la noche, pero no hay distinción en efectividad, se puede utilizar cualquier pauta y cualquier compuesto. Sí que es verdad que aunque a veces damos tratamientos vía oral, estos es mejor reservarlo cuando la paciente presenta infecciones recurrentes o persistentes. También hay que tener en cuenta que hay algunos de estos fármacos que vía oral van a tener algunas interacciones farmacocinéticas y el tratamiento oral lo vamos a intentar evitar en el embarazo, de manera que en estas pacientes daremos casi siempre el tratamiento tópico vaginal. En cuanto a la vulvovaginitis recidivante, es importante distinguir las recidivas porque significa que la paciente tiene un episodio, luego presenta una mejoría, una curación total y después de nuevo vuelve a presentar otro episodio. Eso sería recidivante. Es importante distinguirlo de una infección persistente, que significa que está continuamente y la paciente pues presenta algunas mejorías, pero esto suele ser fruto de un tratamiento inadecuado. Para que se considere que una vulvovaginitis es recidivante, tiene que presentar 4 o más episodios en un año. La principal causa de las recidivas en la paciente suele ser infección por el reservorio intestinal o digestivo o contaminaciones cruzadas con la pareja sexual, aunque ninguna de estas dos ha sido científicamente demostrada. Sí que es importante que las pacientes eviten en lo máximo posible el autodiagnóstico y el autotratamiento, por lo que decíamos, de las recidivas y de las persistencias de las patologías, porque es verdad que hay veces que los tratamientos farmacológicos con azoles no curan del todo el hongo, de manera que permanece en una cantidad notable, y en cuanto hay un factor recurrente o un factor predisponente que facilita la bajada de la flora vaginal, pues entonces el hongo sube. Todo el tiempo la vulvovaginitis candidiásica vamos a tener un equilibrio entre los factores exógenos, que es lo que decíamos, pues la hiperglucemia, el embarazo, los anticonceptivos hormonales combinados, los geles espermicidas, la inmunodeficiencia, junto con el estado de la microbiota y las condiciones físicas. En los casos de recidiva, se recomienda mantener el tratamiento oral durante 14 días y generalmente en estos casos el tratamiento que vamos a dar va a ser el tratamiento tópico con clotrimazol y oral con fluconazol. También se puede probar una triple terapia con un tratamiento tópico cutáneo con clotrimazol y vaginal con clotrimazol y oral con itraconazol. En general estos tratamientos se mantienen durante 2 semanas. En los casos que son muy rebeldes y pacientes que presentan muchas vulvovaginitis de repetición, se puede plantear un tratamiento de mayor duración entre 6 y 12 meses y en estos casos los tratamientos suelen ser combinando el oral con el vaginal y de manera semanal. El caso de los probióticos, en este caso pues los probióticos lo que hacen es reforzar la barrera defensiva de la microbiota, por tanto, pues buen efecto. En general, se ha visto que pueden ser beneficiosos tratamientos con probióticos entre 5 y 10 días, que se repitan generalmente postmenstrual y que se repitan pues, durante unos 3 meses, aunque los probióticos pues, daño no van a hacer. La vaginosis bacteriana es un síndrome polimicrobiano, resulta del descenso de la concentración de lactobacillus y suben bacterias que generalmente no son patógenas, pero que cuando proliferan demasiado sí que pueden resultar patológicas. En general, las que más van a proliferar y van a producir esta patología son bacterias anaerobias gram negativas. Se produce este desequilibrio y entonces pues, proliferan otras especies comensales. La que con más predominio vamos a escuchar o vamos a ver es la Gardnerella vaginalis, pero también puede haber otras bacterias como son la Prevotella, el Bacteroides, Mycoplasma y en estos casos se llama vaginosis
bacteriana porque no existe el término de la inflamación de la vagina. Por eso lo otro era una vulvovaginitis y esto es vaginosis. No se considera una enfermedad de transmisión sexual, pero sí que se ha visto que las pacientes que tienen gran variedad de compañeros sexuales o que han incorporado un compañero sexual nuevo el mes anterior presentan con más frecuencia la vaginosis bacteriana. Se piensa que la elevación del pH que va asociado a la relación sexual en sí misma podría favorecer la subida de la Gardnerella vaginalis y con esto pues sería la puerta para el aumento de la proliferación del resto de agentes polimicrobianos. La mitad aproximadamente de las mujeres con esta afección va a permanecer asintomática y de los síntomas que presentan, el principal va a ser un incremento en la secreción del flujo vaginal, que va a ser más acuoso y maloliente. Esto suele ser por la producción enzimática de la superpoblación bacteriana que está habiendo en la vagina. Se va a detectar en la exploración un aumento de esta secreción vaginal, fluida, blanquecina grisácea con un olor característico a aminas, que es el similar a pescado. No se observan signos inflamatorios en la exploración. En el pH sí que vamos a ver que se encuentra elevado y esta es la vaginosis que muestra las clue cells en el microscopio. En estas pacientes, como vemos que esta es una patología que sí que se relaciona con un aumento en las relaciones sexuales o en la variedad de compañeros sexuales, cuando tenemos una paciente con vaginosis bacteriana de repetición, sí que podría estar indicado hacer un despistaje de otras infecciones de transmisión sexual bacterianas o virales. Los diagnósticos que se hacen a través de una citología cérvico-vaginal, que hay veces que nos pasa, vemos la muestra negativa para células malignas, pero sugestiva de vaginosis, se ha visto que no tienen utilidad clínica porque tienen muy baja sensibilidad y baja especificidad, de manera que solamente vamos a tratar a las pacientes que se muestran sintomáticas. Sí que se ha visto que podría haber también un beneficio, aunque no con clara evidencia científica, de tratamiento en pacientes con vaginosis bacteriana que van a ser sometidas a ciertas pruebas un poco invasivas, pues tipo un legrado, por ejemplo, o una histeroscopia. Para minimizar la aparición de resistencias se han ido investigando pues, otro tipo de tratamientos que no fueran antibióticos, dado que esta es una patología muy frecuente. Algunos de ellos son la clorhexidina en óvulos vaginales, que se ha visto que tiene buen efecto, pero la evidencia disponible es limitada, y el otro que tenemos es el cloruro de decualinio. Es un fármaco fungicida y bactericida, de manera que nos va a servir para las infecciones que sean mixtas o cuando todavía no tengamos muy claro cuál es el agente etiológico. Además no tiene absorción sistémica, de manera que va a dar muy pocos efectos secundarios y se puede dar en gestantes y en lactancia y suele producir una mejora en las 24-72 horas. No produce resistencia porque no es un antibiótico y se ha visto que la recidiva de las candidiasis después de este tratamiento es menor y la recuperación de la microbiota vaginal es mejor o más rápida cuando el tratamiento es con el cloruro de decualinio en vez de con antibióticos. Como antibióticos que podemos utilizar en esta patología pues son el metronidazol o la clindamicina como los más frecuentes. Las formas de clindamicina vaginal, o bien en gel o bien en óvulos, se ha visto que pueden alterar la resistencia de los preservativos, de manera que si ponemos el tratamiento se debe advertir a la paciente de que existe mayor riesgo de rotura de preservativo en los 7 días siguientes a haber realizado el tratamiento. En el caso del metronidazol es importante recordar la prohibición de beber alcohol durante el tratamiento y hasta 24 horas posterior a la última dosis. Y el tinidazol, que es otro tratamiento que se podría utilizar, la prohibición de tomar el alcohol en este caso se extiende a 72 horas tras el último día. En general solemos utilizar más la clindamicina o el metronidazol en estos casos. La tasa de recidiva de las vulvovaginitis es bastante alta, no se sabe muy bien cuáles son los factores predisponentes, no se conocen tan bien como en el caso de la candidiasis, pero sí que se ha visto que existe pues, esta relación con el aumento de compañeros sexuales o la incorporación de nuevos compañeros. Ante la recidiva se puede volver a emplear la misma pauta de tratamiento que pusimos, no hay por qué pensar que va a haber resistencia, ¿vale? En general, dentro de las resistencias que se han visto, el que más genera resistencias es el metronidazol, de manera que, bueno, pues sí, si volvemos a tener una paciente con caso de vaginosis, podemos volver a poner el mismo tratamiento, pero si vemos que va repetido, pues podemos cambiar al cloruro de decualinio o a la clindamicina, como veíamos antes.
En casos de mucha recurrencia se puede plantear un tratamiento intermitente repetido a largo plazo, en general pues con metronidazol gel vaginal o con el cloruro de decualinio. Y en estos casos los probióticos vaginales también pueden ayudar y la misma pauta se mantiene unos 5 o 10 días, generalmente postmenstrual y durante 3 ciclos. En general de los probióticos, los que son de administración vaginal se ha visto que tienen un poquito de mejor efecto que los que son orales. Y pues se pone un comprimido vaginal cada 24 horas antes de acostarse durante el tiempo que dura, durante estos 5 o 10 días. Es importante en la vaginosis bacteriana hacer siempre un diagnóstico y tratamiento después de un cultivo. Si vamos a hacer una repetición de tratamiento, que sea después de un cultivo, y si vamos a poner un tratamiento intermitente, que sea porque estamos confirmando una infección que se repite, confirmada mediante cultivo, ¿vale? Otra vulvovaginitis es la tricomoniasis. Esta está causada por la Trichomonas vaginalis, es un protozoo unicelular parásito de la vagina. Es una enfermedad de transmisión sexual y aunque antes tenía bastante frecuencia, hoy en día la vemos con bastante menos frecuencia. La paciente va a venir refiriendo mucho picor, prurito intenso, una leucorría amarillo-verdosa con mal olor y también irritación vulvar. En algunos hombres puede ser asintomática y de hecho en 2/3 de las mujeres va a ser asintomática. En el examen en fresco se tiene la posibilidad de poder ver el protozoo con su movimiento en vivo y existen otras maneras de detectarlo como el cultivo o la PCR y en la exploración pues vamos a ver un flujo aumentado y en algunas ocasiones se llega a ver hasta la cervicitis, lo que decíamos el cervix en fresa. Sí que se puede hacer un despistaje de esta patología en pacientes que sabemos que tienen muchos compañeros sexuales o en pacientes con antecedente de otras enfermedades de transmisión sexual o en adictas a drogas. En general el tratamiento de la tricomoniasis es una dosis única de metronidazol, 2 gramos, vía oral, y siempre está recomendado tratar al compañero sexual para evitar las recidivas. En el caso de, también se puede utilizar el tinidazol, igual que como veíamos en la vaginosis bacteriana, y en ambos hay que recordar la prohibición de beber alcohol. En el metronidazol hasta 24 horas después de la última dosis y en el caso del tinidazol hasta 72 horas. En general las recidivas suelen ser por un mal cumplimiento de tratamiento de la paciente o de la pareja sexual, por eso hay que insistir en tratar también a la pareja y en abstinencia sexual hasta que haya una completa desaparición de los síntomas. En el embarazo está indicado tratarlo porque se ha asociado la tricomoniasis a la rotura prematura de membranas, a parto prematuro y a bajo peso al nacer. Y en la lactancia se pone también el tratamiento con el metronidazol, pero hay que desechar la lactancia, hay que interrumpirla a las 12-24 horas siguientes a la última dosis de metronidazol. En el caso del tinidazol hay que suspender la lactancia durante los siguientes 3 días. Las niñas o adolescentes que han sufrido abusos sexuales, en ellas la prevalencia de la tricomoniasis se eleva hasta un 6%, bastante más que en la población general. Dentro de las vaginitis no infecciosas, la más frecuente es la atrófica por una disminución de los estrógenos. Suele ser en la peri-posmenopausia o también en estados de hipoestrogenismo, como pueden ser el puerperio, la lactancia o cuando la paciente está sometida a quimioterapia. Hay otro tipo de vulvovaginitis no infecciosa que es la alérgica o irritativa. En estos casos la paciente va a venir refiriendo mucho picor, mucha molestia, dolor perineal, dolor vulvar, que es la vulvodinia, disuria por contacto. Y en estos casos pues va a haber que investigar la historia personal o familiar de atopia, el eczema, si existe asma, si existe rinitis alérgica, también otras patologías como la diabetes o las enfermedades autoinmunes, la incontinencia. Hay que indagar en la higiene femenina que está utilizando o si está relacionado con la menstruación y pues intentamos sobre todo intentar llegar a cuál es el agente irritante que está desencadenando estos síntomas. Hay que ver cuál es la duración, los desencadenantes, la localización y lo que decíamos, si suele estar o no relacionado con la regla. En estas pacientes la mayor parte de las veces los cultivos son negativos y muchas veces la exploración, pues no, la vulva y la vagina tienen una exploración completamente normal y hay otras veces que tienen un grado variable de inflamación, por eso se considera una vaginitis. En general, a veces también vemos signos de discoloración o de rascado por el picor, por el prurito que presenta la paciente y solo vamos a hacer biopsias si hay un fracaso del tratamiento, si hay una sospecha de BIN, de cáncer o si se necesita un diagnóstico histológico diferencial.
En los tratamientos, lo principal, evitar el agente que está, el irritante, pues los jabones, la depilación, los preservativos, los tejidos sintéticos, también la fricción perineal en las pacientes que son muy deportistas, la humedad persistente o una higiene deficitaria. Todo eso son detalles que hay que ir cuidando para intentar corregirlo. Y además se puede poner un tratamiento con corticosteroides tópico. En principio se va a empezar por algunos un poquito más fuertes y podemos ir desescalando en potencia siempre y cuando la paciente pues, se vaya encontrando bien. En orden de potencia, primero vamos a tener el clobetasol, luego la betametasona, después la metilprednisolona y por último la hidrocortisona. En general, los ungüentos son mejor tolerados que las cremas por el picor. Hay que explicar muy bien a las pacientes cuál es la cantidad, el tiempo, la frecuencia y el lugar de aplicación de estos tratamientos. Y si vemos que no responde, pues entonces nos plantearemos la necesidad de hacer una biopsia para descartar que no haya otra patología subyacente. Y nada más, espero que hayáis aprendido, que os haya servido y nos vemos en los siguientes.